Muy buenos días, República Dominicana. Un saludo muy especial a los dominicanos que nos sintonizan los domingos a esta hora de la mañana aquí en el territorio nacional y a los que nos ven en los Estados Unidos a través de Televisión Dominicana. Buenos días, doctor, buenos días. Buenos días, hermano, ¿cómo está usted? Excelentemente bien. Muy bien. La pista caliente, ¿verdad? Sí, claro, claro. El Caribe arde. Por algo somos el Caribe. Sí. Algo inédito en Cuba. Sí, señor. Protestas. Sí. En Haití, una situación de crisis que apunta hacia una intervención. Y aquí en República Dominicana estamos trabajando para la apertura, ¿verdad? Sí, a mí no me sorprende nada de eso, ni lo de Cuba ni lo de Haití. Ajá. Sí, crónica de muerte anunciada. Claro Así sí. es, vamos de inmediato a la semana 360. No se muevan. Saludos amigos, bienvenidos a este resumen informativo Semana 360. Los empleados del sector privado que no pertenezcan a los sectores de la construcción, turismo y zonas francas empezarán a recibir un incremento en sus ingresos a partir del 16 de julio, según el tamaño de las empresas donde laboran, luego de que el Comité Nacional de Salario aprobó un aumento salarial promedio del 24%. En un acto encabezado por el presidente de la República, Luis Abinader, representantes de los empleadores, empleados y del gobierno también se pusieron de acuerdo para una reclasificación de las empresas. Los empleados que devengan el sueldo mínimo en empresas que entren en la categoría de grandes empezarán a ganar 21,000 pesos para un incremento del 19%. Los que pertenecen a negocios clasificados como medianos ganarán 19,250 pesos para un incremento de 59%, y quienes laboren en empresas pequeñas recibirán 12,900 pesos para un adicional del 20%. La Asociación Dominicana de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas advirtió que obligar a ese sector a aplicar un aumento de salarios sin un paquete de incentivos y sin un apoyo del gobierno solo provocará un aumento de desempleo y forzaría a miles de empresas MIPYMES a cerrar definitivamente. Mediante un comunicado de prensa, la entidad asegura que las MIPYMES están en un momento de subsistencia en el que el gobierno debe disponer incentivos para que esas continúen operando. La Asociación de Industrias de la República Dominicana declaró que aplicar el incremento salarial a los trabajadores constituye un esfuerzo retador para ese sector, pero a su vez una muestra de compromiso social. Indicó que en las actuales circunstancias diversos subsectores de la industria han pasado y pasan por situaciones complejas en cuanto a su competitividad y su reactivación hasta niveles previos a la pandemia. El turismo dominicano tiene un efecto multiplicador sobre el empleo superior a 5, lo que indica que por cada puesto de trabajo que genera la actividad hotelera se crean otros 5, y la ciudad de Santiago es la que tiene mayor relevancia en ese sentido. El impacto de la hotelería en la creación de empleos adicionales es producto de las actividades que realizan los turistas fuera del hotel, el transporte, el entretenimiento, comidas, así como las cadenas de valor y el consumo que generan los empleados de este y otros sectores. La República Dominicana fue el país de Latinoamérica que más incrementó la deuda pública del gobierno central durante el año 2020, al acumular más de 16 puntos porcentuales con respecto al Producto Interno Bruto, cifra que representó la suma de 44,622,3 millones de dólares, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. El presidente de la Asociación Nacional de Clínicas y Hospitales Privados, Rafael Mena, reveló que existe un consenso entre los representantes de las clínicas privadas sobre la decisión de cerrar las unidades de atención por el COVID-19 en los próximos días. En el consenso se ha contemplado además dejar de realizar las pruebas PCR por falta de pago de parte de las administradoras de riesgos de salud ARS. El galeno explicó que los centros médicos privados están sufriendo las consecuencias de la falta de pago por prestar esos servicios. Y en el ámbito internacional, la Organización Mundial de la Salud, OMS, pidió a los países miembros que sean extremadamente cautos y no se vean tentados a comenzar a administrar terceras dosis de refuerzo de vacunas anti-COVID, algo que en su opinión no ayudará a equilibrar el reparto global de dosis. Los datos científicos no justifican por el momento esa dosis de refuerzo, que además incrementa la desigualdad en un momento en el que muchos países en vía de desarrollo no han podido inmunizar a sus poblaciones más vulnerables.
Miembros del FBI acompañados por agentes de la Policía Nacional de Haití estuvieron el pasado jueves en la residencia del presidente Jovenel Moïse, asesinado a tiros el pasado 7 de julio, para recabar evidencias en relación con el magnicidio. Durante la recogida de evidencias, el lugar permaneció custodiado por miembros de la policía haitiana, fuertemente armados, y también agentes de la embajada estadounidense permanecieron en la entrada de la casa, donde se pueden ver los restos del tiroteo que tuvo lugar la noche del asalto a la residencia. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aseguró que el envío a Haití de tropas estadounidenses tras el magnicidio de Jovenel Moïse es algo que su gobierno no se plantea por ahora. La idea de enviar fuerzas estadounidenses a Haití no está en la agenda de este momento, aseguró Biden en una rueda de prensa junto a la canciller alemana Angela Merkel. El mandatario puntualizó que Estados Unidos ha enviado marines, pero tan solo para que aseguren la embajada estadounidense en Puerto Príncipe. Dimitri Gerard, jefe de seguridad del asesinado presidente haitiano Jovenel Moïse, está bajo custodia policial, según informan medios de Haití. Antes de ser detenido, Gerard fue interrogado por asuntos internos de la Policía Nacional por la investigación que se sigue por el magnicidio, informó Haitian Times. Hasta aquí el resumen informativo Semana 360, informó Joaquín Caraballo. Bueno, en la región del Caribe estamos viviendo una situación muy especial, doctor, porque Haití, que es un país que ha tenido serios problemas de institucionalidad, una clase empresarial y política que ha vivido del poder, que se ha aprovechado del poder, y una clase pobre muy oprimida que siempre ha pagado los platos rotos, en un país donde no se visualizan soluciones de inmediato, ¿verdad? Bueno, está viviendo una situación muy crítica después de, la ha estado viviendo en los últimos 40 o 50 años, pero se ha empeorado ahora con el asesinato de su presidente Jovenel Moïse, que todo apunta a una complicidad de la seguridad presidencial y una clase política empresarial parece que se las arregló para el magnicidio ocurrido la semana pasada. Bueno, y paralelamente se ha estado viviendo una situación de protestas en Cuba que no se veía desde el maleconazo de 1994. Empujado todo esto por la gran crisis económica que está viviendo en Cuba, la desesperación de la gente ahora con lo del coronavirus, la situación de desesperación de la gente ya se está manifestando en las calles de muchos pueblos de Cuba. Una persona murió durante las protestas, que comenzó en un pueblito de unos 50.000 habitantes y se fue expandiendo hasta la gran mayoría de los pueblos de Cuba, con una gran repercusión en los países donde está la mayoría de la diáspora cubana. Y tenemos una situación con un paralelismo totalmente diferente, porque este es un régimen socialista, el cubano, que se ha sustentado por más de 50 años. La revolución fue en 1959, ¿verdad? 62 años. 62 años, ¿verdad? Entonces, evidentemente con soluciones muy diferentes una y otra. En Haití habrá necesariamente que intervenir, la comunidad internacional tendrá que ponerse de acuerdo para acompañar a los principales líderes haitianos de la sociedad civil, del empresariado, de la clase política, para tratar de buscar alguna alternativa que contribuya a encauzar a ese país hacia la solución. Bueno, y en Cuba, evidentemente que esta situación de represión de muchos años, de crisis económica, de precariedades, bueno, está llevando a la gente a un punto en que todo parece indicar que ya va a haber una presión tan fuerte como que el régimen tendrá que dar algún tipo de giro para evitar lo peor, doctor. Es que eso, ¿cómo le diré yo? Uno puede analizar la realidad haitiana actual sin irse rápidamente al origen de Haití. Claro. Rápidamente. Usted siempre lo ha dicho, sí. Claro. En Haití, por ejemplo, lo primero es que para mí la revolución haitiana fue una estafa. Una estafa. ¿Por qué razón? Porque había una élite en Haití, fíjese usted, que era la élite mulata, ¿verdad? Encabezado por una clase, ¿verdad? Aristócrata, hijos de franceses y negras. Sí. Esos muchachos que estudiaron en Francia, el caso de Petion, Boyer, ese grupo. Y el segundo orden está, por ejemplo, de que el negro haitiano nunca detentó el poder.
el poder lo detentó esa élite. Hasta tanto llegaron al poder, por ejemplo, el caso de Duvalier, ahí fue que entonces ya se rompió ese esquema tradicional. Porque casi siempre los presidentes haitianos, cuando se busca la historia, eran de la élite mulata haitiana, los ricos, Claro. ante todo muchos de origen extranjero, ligados con haitianas, que son los que manejan el gran capital. Ahora, en Haití el problema no puede analizarse como el caso de República Dominicana. En Haití existen lo que se llaman las etnias, los grupos étnicos, que tienen poder. O sea, el verdadero poder en Haití no está en un partido político. El partido político en Haití no tiene importancia. Bueno, pero tendrán que ponerse de acuerdo porque ese es el territorio que comparten. Pero sí. Si quieren una situación de vida un poco más Pero diferente. exacto, eso está bien, pero lo que pasa es que eso no tiene que ver con que intervención extranjera, que Haití siempre ha estado intervenido y nunca se ha resuelto por ahí. Segundo, elecciones. Ellos son los que tienen que decidir eso. Yo tengo entendido que cada pueblo, cada país, claro está que uno no vive solo, el mundo ya es amplio, pero sí le quiero decir que el caso haitiano es muy sui generis, porque en Haití hay una situación social que está todo degradada desde que los haitianos proclamaron la independencia hasta el día de hoy. Ha sido explotado, saqueado y de todo. Ahora, obviamente, la cuestión de la culminación de la muerte del presidente Jovenel Moïse, le voy a decir una cosa, no es la primera vez que eso sucede en Haití. Haití desde el principio de la República han matado presidentes, Claro. y ha habido de todo. Pero yo entiendo de que ellos se ponen de acuerdo, en un momento dado se ponen de acuerdo, ¿usted comprende? Tienen que hacerlo. No creo que unas elecciones, aunque son importantes, pero sean la solución. No creo que sea la solución. Tiene que haber un acuerdo político, ¿verdad? Entre esos grupos, que son los que no se ponen nunca de acuerdo. Cuando ellos se ponen de acuerdo es que hay cierta estabilidad en Haití. Y mudándonos un poquito más allá. Pero un acuerdo con un acompañamiento internacional, doctor. Claro, pero porque sin un sí. acompañamiento no creo que ellos puedan salir. Sí, pero está bien, pero ¿qué pasa? No es una intervención, lógicamente, Sí, pero no, es pero que un acompañamiento de organismos sí, internacionales. pero que hay cierto eufemismo ahí de las instituciones internacionales que hablan una cosa y en la práctica hacen otra. Bueno. Fíjese lo que pasa con Haití. En Haití, la ONU, por ejemplo, fracasó en Haití porque lo que ellos tienen que haber hecho no lo hicieron. Entonces yo no entiendo el por qué si ocupan Haití, porque Haití fue ocupada por esa fuerza militar. Sí. Pero no hicieron nada, al contrario, complicaron la situación en Haití. A tal punto que esos grupos, diríamos, bandidos y cosas, que muchos de ellos son delincuentes, pero también hay otros que representan grupos de poder dentro de, ¿usted entiende? Y ellos son los que más o menos apoyan a este o al otro. Pero la ONU tiene mecanismos con el cual pudo haber resuelto, y no es dándole comida a los haitianos ni nada de eso, sino aspectos institucionales, pero eso sí tiene que poner en práctica lo que se llama el mandato, el fideicomiso. Mire, doctor, no es fácil. Sí, así es. Evidentemente que hubo una gran conspiración contra el presidente Jovenel Moïse. Sí, No sé claro. si fundamentado en el plan de reforma constitucional que estaba impulsando o en intereses que pudo haber tocado el presidente. Él tocó intereses. Además de que fue un presidente que llegó al poder con muy baja aceptación. En las elecciones en que fue electo Jovenel Moïse, votó el 27% del electorado haitiano, es decir, que no había una gran representación del electorado en esas Claro, elecciones. sí. Entonces, cuando uno ve que avanzan las investigaciones, se da cuenta, por ejemplo, que ya comienzan a surgir elementos que involucran al sector empresarial, a una clase profesional, ¿verdad? Muy identificada con otros sectores de la vida política haitiana. Y también parece que una elevada participación de la seguridad del presidente. Se habla de que el jefe de la seguridad haitiana, del gobierno haitiano viajó a Colombia en un determinado momento. Se interrogaron a 2 senadores, se están interrogando unos magnates, parece muy fuertes, del empresariado haitiano. Es decir, que cuando avanzan las investigaciones se va dando cuenta que hay unos sectores de poder empresariales, políticos, profesionales, que parece que coincidieron para este tipo de situación que se dio en Haití. A mí no me convence nada de eso. ¿Sabe por qué? Porque para mí el caso de la muerte del presidente Jovenel Moïse es lo que más se parece a una novela de la de Agatha Christie, en donde todo el mundo era sospechoso, que todo el mundo tenía una razón para eliminarlo. En Haití, Jovenel tenía, cada cual, incluyendo la gente que estaba dentro de él, tenía una razón para salir de él. Oiga bien, ahora, el asunto es que esas investigaciones, a mi modo de ver, nunca van a llegar porque cada vez es más complicado, que eso no fue preparado por cualquiera, ¿verdad? Eso fue preparado para que cuando vinieran las investigaciones, cada vez que se da un paso se complica más y más. Pero una cosa es cierta y es que había una complicidad generalizada para resolverlo de esa manera que se hizo. Otro aspecto, bueno, Haití, ¿verdad? Lo que pasa en Haití a nosotros nos afecta.
los dominicanos no podemos meter mucho la cuchara allí, porque aunque sí debería consultársenos a nosotros una serie de cosas. Mira, yo estaba mirando que la ONU hizo una reunión, el Consejo de Seguridad a puertas cerradas, y no invitaron a la República Dominicana. Era un país que tenían que haberlo invitado, aunque fuera como por educación política. Y de hecho hubo una protesta del representante dominicano ante la ONU, debieron de manera hacerlo, correcta. porque ellos sí, para tirarnos al muerto nosotros, sí, ahí existimos. Mire, doctor, y el presidente Abinader lo hizo bien. Claro. Esta semana él opinó sobre el tema. Claro. Y dijo que República Dominicana apoyaba una solución en Haití, pero desde lejos, sin la participación de la República Dominicana. Sí. Se está tomando el cuidado, todo el cuidado posible para evitar que esto se convierta en una complicación en las relaciones de República Dominicana con Haití. Claro, sí, porque nosotros somos muy vulnerables. Sí. Tenemos el enemigo interno y externo. Sí. Aquí hay gente que desde que uno mueve una pestaña para proteger el territorio, comienzan a acusarnos a nosotros. Así es. De todos racistas. Que, okay, pero ven acá, pero nosotros tenemos el derecho a organizar nuestro territorio. Y partiendo de eso es correcta la postura. Exacto. Apoyamos la solución. Claro. Porque un cambio en Haití, un cambio positivo, una transformación en Haití, que cambie la situación de cosas que está viviendo, eso beneficia a la República Dominicana. Sí. Como le afecta el deterioro, como le afecta la crisis a la República Dominicana. Otro tópico que yo no quiero dejar pasar por alto es lo de Cuba. Lo de Cuba era la crónica de una vuelta anunciada. Sí. Fíjese, hubo un escritor famoso, uno de los más importantes líderes comunistas de la famosa Yugoslavia, Milovan Djilas. Todo lo de mi generación sabe de quién estoy hablando. Ese señor fue el que describió que el sistema socialista no funciona, porque se encerró en sí mismo, y se convierte en una élite. Él escribió una obra llamada La Nueva Clase, en donde hablaba de una burguesía socialista, es decir, una burguesía roja. ¿Por qué? Porque esa burocracia del aparato real, el aparato político del Estado, llega un momento que se convierte en una élite. Así es. Entonces la gente no tiene solución, no tiene salida, es un sistema que se encierra en sí mismo. Claro. Fíjense que la mayoría de los países que eran socialistas salieron de eso, inclusive China dice que es el Partido Comunista, pero eso es de nombre, pero en la realidad económica es capitalista. No, y en un mundo como el que estamos viviendo hoy, tú no puedes vivir encerrado. Ahora, le voy a decir una cosa, le voy a decir esto, realmente son más de 60 años con un sistema que se quedó atrás en el tiempo. Sí. Pueden tener muchas cosas positivas, nadie lo está discutiendo. No, y usted lo observa en su gente, en sus pueblos, en las edificaciones, todo se quedó atrás. Y hay otra cosa que hay que tener en cuenta, el paso del tiempo, la conspiración del tiempo. ¿Sabe por qué? Porque los que están en la calle, ¿sabe quiénes son? Los nietos de la revolución. Así es. Lamentablemente. Bueno, lo que está pasando ahí en Cuba, pone en evidencia que ya la gente se cansó. La gente no aguanta la desesperación. Y cuando ese tipo de cosas ocurren, viene el desenlace. Claro. Así que hay que prepararse para una solución o una salida en Cuba. Vamos a la pausa. Indefectiblemente, el tema de la corrupción administrativa y las diferentes operaciones, los operativos que ha llevado a efecto el Ministerio Público, se han convertido en el tema principal, ¿no? Diríamos tema país, como se le llama, ¿verdad? Y esos escándalos, porque cada vez que se puncha por aquí, sale una cosa peor por allá, han demostrado de que, por lo menos, en el momento político que estamos viviendo, era necesario que eso sucediera. Porque la gente ha clamado durante mucho tiempo, los mismos políticos, la misma gente que está en el poder ahora, clamaba por el cese de la corrupción. Los grupos que presionaron al gobierno anterior, recuerdo yo la Marcha Verde, ¿verdad? Que tuvo una gran incidencia en el país, aunque no tuvo un desenlace político, porque no era un proyecto político, no tenía un programa político. Sin embargo, muchos se aprovecharon, incluyendo el gobierno actual también, aprovechó esa coyuntura, porque se debilitó bastante la imagen del gobierno anterior ante esa lucha. Pero yo entiendo de que en la actualidad, la gente del común, yo no me refiero a los sectores políticos partidarios, son sectores de interés. Y hay cosas que le convienen y no le convienen. Por ejemplo, los grupos políticos que se pudieran ver afectados, incluyendo el mismo gobierno, que también se ve afectado con esas persecuciones, diríamos, desde el punto de vista jurídico, ¿verdad? Judicial, de la corrupción, porque hay casos de esta administración que están siendo también procesados, ¿verdad? Y hay otros que podrían también estar en la mira del Ministerio Público.
Lo que pasa es que uno no puede pretender de que no haya una influencia, aunque sea a distancia, en el aspecto político. Y eso va a influir, a mi modo de ver, diríamos, en la programación de los grupos políticos, buscando la llegada al poder en las próximas elecciones, que es en el 2024. ¿Por qué? Porque el pueblo llano aspiraba a ver lo que está sucediendo, con sus alzas y sus bajas, con exceso o no exceso, eso es otra cosa. Estamos hablando de lo que se llama el régimen de consecuencias, que nunca lo habíamos visto aquí. Y aquí se están viendo cosas que algunos dicen, no, que es populismo. Yo no creo que sea populismo. No podemos endilgarle la misma etiqueta a un procedimiento que se está haciendo conforme a lo que señala la ley. Y fíjate que incluso el sector judicial está poniendo su granito de arena. Cuando digo judicial me refiero a los tribunales. Porque aquí se criticaba, no, que los jueces, no, espérate, sí, es lo que hemos hablado nosotros. Si se lleva el debido proceso y se respeta lo que se llama lo que se llama la prueba, la legalidad de la prueba, el juez no tiene más alternativa que fallar, ¿verdad?, de conformidad al derecho. Es lo que está pasando. En todo esto, el juez va a ser la garantía. Porque Exacto. el Ministerio Público tiene un papel que jugar. Efectivamente. El Ministerio Público tiene un papel que es hacer una buena investigación. Muy activo el papel. Y acusar. Sí, ¿verdad? claro, ese es el papel. Con una acusación sustentada en las evidencias que permitan al juez sancionar o descargar, ¿verdad, doctor? Exactamente. Entonces, aquí los dos elementos son fundamentales. Exacto. Pero el juez va a jugar un gran papel. Y el papel que juegue el juez va a poner en evidencia la fortaleza o no del Ministerio Público. Pero evidentemente, doctor, que, como usted decía, la sociedad dominicana ha estado demandando transparencia desde hace mucho tiempo. Y una muestra de eso fueron las protestas que se dieron en la Plaza de la Bandera. Exacto. Y ese es un tema que sale como número 1 o número 2 en la mayoría de las encuestas que se han hecho en el país en los últimos 4 o 5 años. Sí. Es decir, que hay una ola que empuja hacia el cambio, claro, enfocado en la transparencia, en hacer las cosas diferentes. Y como usted decía, si el trabajo que está haciendo el Ministerio Público demuestra que funcionarios del pasado incurrieron en corrupción, bueno, recibirán su sanción. Que ojalá sea en función del nivel de evidencia que se puedan encontrar y lo que el juez puede evaluar, como decía en principio. Que sea una evaluación justa, que es a lo que se aspira en toda sociedad organizada. Pero evidentemente que hay un reclamo de transparencia y eso es importante tanto para los políticos que salieron del poder, los que han estado fuera del poder y para los que están en el poder. Y los que llegarán y los que llegarán, porque claro, se va a mandar la señal de que desde el poder hay que hacer las cosas diferentes. Hay gente en todos los gobiernos, los del pasado y el que está, hay gente siempre que va a aprovecharse, hay gente que va a buscar, a enriquecerse en la administración pública. Dinero e impunidad. Exacto. Entonces, para eso, las sociedades organizadas tienen un brazo sancionador, que es la justicia, acompañada también del Ministerio Público, que es la parte acusadora. Entonces, los procesos judiciales, si se hacen con transparencia, alejado de la influencia política y de los intereses políticos, son beneficiosos para el sistema democrático. Mire, el país gana con eso. Claro, a mí, yo nunca podré olvidar lo que se llama la imagen de la justicia, que es, ¿verdad?, la Temis, ¿verdad?, con la espada y la balanza. Porque eso es lo que aspiramos todos. Claro. La justicia es dar a cada cual lo que le corresponde. Y si usted falló, y usted violó, y usted infringió la ley, usted tiene que responder. Lo que pasa es que en nuestro país, lamentablemente, solamente respondían los más débiles. Por eso es que se llegó a afirmar, los filósofos antiguos decían que la justicia era como una telaraña, que solo atrapa en sus redes a los pequeños insectos. Claro. Pero que esas alimañas grandes, como que es muy difícil que las retenga una telaraña. Y eso lamentablemente pasa en países como el nuestro, de una gran debilidad institucional, porque usted encuentra países como Estados Unidos, que por ejemplo, y yo soy de Estados Unidos y tengo que hacerlo así, porque es el referente obligatorio, claro, pues el que tenemos aquí, que cualquier fiscal, un fiscal específicamente, puede interrogar a un presidente. Aquí se veía un presidente como que era una especie de Dios, y no es así. O sea, realmente es una persona como usted y como yo. Lo único que tiene una responsabilidad que está por encima de la de usted y de la mía, ¿verdad? Pero está sometido también al cuestionamiento popular.
Sí. y las instituciones se le imponen y él tiene que respetar la ley como tal. Pero todavía aquí no hay instrumento como para juzgar a un presidente. Pero estamos caminando hacia eso Sí. y vamos a llegar ahí, porque las nuevas generaciones no son como las que yo pertenezco, Sí. que la mía se pasó todo el tiempo esperando que eso sucediera. Eso ahora está, no estoy diciendo que ahora, mañana o después, Sí. quizás yo no esté en este planeta cuando eso suceda, pero eso, yo aspiro a que eso suceda aquí, que Sí. nuestro país pueda salir a flote con eso. Porque hay una estructura de protección a la figura del presidente. Claro. Y usted lo observa, Sí, incluso en la división de poder, ¿Por en la base jurídica, Claro, porque en la esa es base legal del país. Esa es la complicidad generalizada que hablaba von Hertig, Sí. que yo lo cité en la semana pasada, que hay una complicidad generalizada en donde el dinero, la impunidad, el poder político se asocian en una amalgama, ¿verdad? Y usted ve gente ahí que se mete, usted ve sentado en una mesa política, mansos y de marrones y dudosos, Sí. compartiendo en la misma mesa. Y eso usted no lo ve en ciertos países. Usted comprende, en donde han podido trillar. ¿Por qué razón? Por ejemplo, los europeos no son mejores ni peores que nosotros, son seres humanos iguales que nosotros. Claro. Lo único que ellos tienen es una conducta que les costó siglos llegar ahí. Entonces, en un país en donde, por ejemplo, un funcionario público no puede recibir un regalo de una empresa, porque entonces tiene un problema y tiene que renunciar o lo destituyen. El mismo Estados Unidos, oiga, con todos los problemas que tiene, un funcionario del estatal no puede recibir un regalo si él no se lo dice a impuesto interno, decirle, mira, a mí me regalaron $10,000 para la campaña. No, y los candidatos presidenciales, por eso, ahí va, los candidatos presidenciales tienen un tope Pero lo estoy de diciendo. lo que pueden recibir como aporte a su Pero campaña. aquí no, aquí no aquí hay, es la aquí no hay cena de tope. Baltasar. Aquí incluso hay un gran financiamiento de parte del Estado y no hay tope. Porque todo el mundo invierte. Hay una ley que aprobaron ahí recientemente que establece unos supuestos topes, pero con eso no se cumple. Pero hermano, Los partidos recaudaron fondos que no se sabe ni siquiera de dónde hermano, venían. la política aquí se parece a una mesa de esa de casino. Claro. Entonces que todo el mundo puede apostar y apostar Claro. tanto. Y apostar por- cada Claro. millón que aporta un empresario Claro. o una persona X de Aspira a cualquier sacar el sector suyo. es para un retorno en y el así futuro. no podemos seguir. Por- Nunca vamos a tener porque país. eso te genera niveles de complicidad y compromiso Claro. que después impiden que la autoridad de turno pueda tomar las medidas necesarias en contra de esa persona Exacto. cuando viola a la ley Por o eso cuando que- intenta claro. sacar ese beneficio. Claro. ¿eh? Por eso que yo siempre saludaré esa expresión del presidente actual cuando designó a doña Miriam y a la señora Reynoso en esos cargos, que es lo que le correspondía a él como bueno, usted sabe, como el Ministerio Público, ¿verdad? Hay una Sí. parte que es del Consejo y el otro. Y lo dijo claro, ustedes solamente tienen que obedecer lo que dice la Constitución y la ley. Y eso no tiene desperdicio. Y ellas están haciendo eso, que pueden cometer un error en un momento dado u otro. Son seres humanos. Claro. Pero, ¿qué le digo? Están haciendo eso. Los otros gallos hubieran cantado, si no se hubiera hecho nada, lo hubieran estado criticando también. Sí. Como quiera dicen, ¿verdad? No, ellas tienen una gran responsabilidad y en Claro. función de eso deben actuar. Y actuar Claro. con mucho cuidado de manera tal que su trabajo no se vaya a, no se vaya a afectar por que no se cualquier contamine. indelicadeza que pueda Claro, contaminarla claro que así. sí. Pero hasta ahora tienen el gran respaldo de la sociedad dominicana porque han estado haciendo un trabajo que la gente lo ha estado viendo como correcto. Es más, yo digo que han ido un poco lenta en ciertos aspectos, porque Sí. es que hay muchos casos que hay que llevarlos para ahí, que están tranquilitos, escondidos, agazapados, Sí. pero han hecho diabluras aquí. ¿Usted comprende? Lo que pasa es que lamentablemente, bueno, uno no se puede meter. La soberanía de ese Ministerio Público implica que ellos hacen la cosa como entienden, ¿verdad? Claro, y los procesos judiciales hay que llevarlo en función de las evidencias que usted va encontrando, porque usted no puede someter a También, alguien sin es verdad, evidencia. Sí, pues cuando viene a ver, se sí. tranca el país entero. Claro, y si tú comienzas a buscar, también hay que buscar en el pasado, si tú comienzas a buscar, si no han Hermano, prescrito, hay que aquí, trancar oye, medio país. Si se busca que hay que hasta desenterrar gente Sí, para poderlo entonces, meter. y ojalá que los actuales entiendan el mensaje. Deben entenderlo. Deben entenderlo porque Deben la entenderlo. sociedad está reclamando algo Deben diferente. entenderlo. Es como decimos en el sur, no es lo mismo llamar al diablo que verlo llegar. ¿Te Sí. entiendes? Y parece que la cosa está funcionando ahí. Así que yo entiendo que sí, que vamos caminando bien. Bueno, ojalá caminemos bien y ojalá sea un proceso que se mantenga a través del tiempo, porque la sociedad lo ha estado demandando y eso va a contribuir a que las cosas se hagan diferentes Exactamente. y a que los recursos, los pocos recursos que entran a las arcas del Estado estén ahí disponibles para atender la situación y las problemáticas de la gente. Eso es correcto, sí. Porque muchos recursos han estado yendo a bolsillos de particulares cuando debieran ir a la solución de problemas fundamentales de los más necesitados de la sociedad dominicana. Vamos a la pausa. Claro que sí.
Definitivamente las autoridades dominicanas han apostado a la apertura del país. Se inició hace unos cuantos días la desescalada del toque de queda. Desde el miércoles pasado ya el toque de queda es de 11 hasta las 11. A partir de las 11. A partir de las 11 de la noche, con 2 horas libre de tránsito, es decir, hasta la 1 la gente puede estar en las calles. Se puede vender bebidas alcohólicas hasta la hora del cierre, hasta la hora del toque de queda. Bueno, y los fines de semana todavía es hasta las 10 con 2 horas libre de tránsito. Pero a partir de la próxima semana, si no me equivoco, el miércoles, ya será a las 11 de la noche todos los días, de lunes a domingo, y 2 horas libre de tránsito, es decir, que la gente va a poder estar con rumbo abierta hasta la 1 de la madrugada, y van a comenzar a la apertura total, al desmonte total de las medidas en las provincias que hayan alcanzado o superado el 70% de personas con las 2 dosis de la vacuna. Okay. Esto indica que vamos a la apertura total del país. El gobierno lo está haciendo por las presiones de algunos sectores, ¿verdad? Pero además porque ha estado jugando por necesidad a la apertura, al cierre, para que la economía no se derrumbe por completo y así evitar situaciones peores. Entonces, ahora se va a necesitar mucho de la responsabilidad de la gente. Va a depender mucho de lo que haga cada persona en particular para protegerse y para proteger su familia y la gente con la que entre en contacto. Es decir, hay que asumir una mayor responsabilidad ahora como ciudadanos porque el gobierno ha decidido abrir. Ha abierto con la crítica y la observación de algunos sectores médicos del país, sobre todo el colegio médico. Entonces, ahora el gobierno, sobre todo la gente de salud pública, tiene que hacer un monitoreo más abierto, un monitoreo permanente, porque si es necesario tomar medidas, de nuevo hay que tomarlas, claro, para seguir protegiendo a la gente. Pero avanzamos hacia la apertura total y dependerá de usted, de su responsabilidad como ciudadano, doctor. Mire, el hecho de que el toque de queda pueda ser eliminado, no, a mi modo de ver, no tiene que ver nada con las medidas, diríamos, precautorias, ¿verdad? Lo que pasa es que es un poco más difícil aplicar esas medidas, controlarlas, sin un toque de queda. Usted comprende, por lo menos una restricción de la circulación. O sea, lo que yo observo es que entonces, si hay una responsabilidad, tanto individual como colectiva, de no violar eso, usted sabe que en un país como el nuestro es muy difícil que esa situación se pueda controlar. En un país como el nuestro, que es un poco indisciplinado, la gente no está acostumbrada a ese autocontrol. Sí. Va a ser muy difícil. Que ni siquiera con el toque de queda lo cumple. Pero lo estoy diciendo. Usted vio lo que pasó el pasado martes. Sí. Hicieron una caravana en San Francisco de Macorís. Un DJ famoso hizo una caravana. Sí, que yo creo que José Francisco Peña Gómez llevaba menos gente a una caravana que ahora con lo que ocurrió en San Francisco de Macorís. Ese tipo de gente, uno le dice que, por ejemplo, ellos parece o que no están conscientes de la realidad, o que en caso de que se contagien, entonces habrá que desearle que le vaya bien, porque en verdad lo que yo vi ahí... Pero el problema no es solo que le vaya bien, el problema, es un poco sarcástico. El problema es que ese va a contagiar a un familiar, ese familiar va a contagiar es un poco sarcástico, y eso se va a multiplicar en el país. Eso son los que van a reclamar una unidad de cuidado intensivo y espacio. Claro. Entonces lo que quiero decirle es que uno espera, y fíjese, no todo el mundo está de acuerdo con esa desescalada, porque yo observé que los médicos, que son a mi modo de ver los que saben de eso, los médicos no estaban tan de acuerdo con eso. Los médicos entendían que no era que no se pudiera flexibilizar un poco, pero no eliminarla del todo. Sí. Todavía no se ha eliminado del todo. Entiendo de que a partir quizá de la semana próxima, pero además tampoco se va a eliminar completamente. Se habla de los lugares donde hay un 70% de vacunados. La provincia que está más cerca de lograr eso es la Altagracia. Está como en un 69%. Imagino que esa será la primera donde van a comenzar el desmonte de las medidas. Algunos chuscos dicen que hay como una coincidencia de que esa provincia sea la que tiene que poner pero es por ahí fue 70% de vacunación de personas con 2 dosis de la vacuna. Es correcto. Y abrir no es que sea malo ni que sea una medida equivocada. Por ejemplo, Israel, cuando abrió, tenía el 30% de la población con las 2 dosis de la vacuna. Nosotros ya sobrepasamos el 30% de la población con las 2 dosis de vacuna. Sí.
Y aquí se va a hacer por provincia, donde se vaya alcanzando más del 70%. Bueno, que yo creo que todavía estamos dando un paso mayor al que se dio en Israel cuando Sí, pero aperturaron. hay una diferencia fuerte, porque quizás los israelitas son unas personas sumamente disciplinadas en el Claro. plano. Por eso yo decía que va a depender mucho de nosotros. muy disciplinado. Depende, Los israelitas depende no. del nivel de responsabilidad que tenga cada ciudadano. Yo creo que en los Israel no hacen teteo, ni chelcha, de las 2 de la mañana, o chinche, de estar bebiendo trago. Digo, no es que no hagan cosas, Sí. pero nosotros tenemos que tener conciencia. Yo creo que el gobierno tiene que insistir, no a bajar la guardia sobre la campaña de advertencia, ¿verdad? Y obviamente la gente concientizarla para que se vaya vacunando. Y la gente está respondiendo a la vacuna. Porque a decir verdad, uno observa las estadísticas y ve que los numeritos siguen aumentando. Es decir, con la segunda dosis, ¿verdad? Claro. O sea claro. que eso es correcto. Hay casi 9 millones de personas que tienen por lo menos una dosis. Por lo menos una. Sí. Y de esos 9 millones de personas, casi 4 Por ahí sí. tienen las 2 dosis. Exacto. Es decir, que en un tiempo no muy lejano, nosotros vamos a tener Es el correcto. 70% de la población. Incluso hay algunos con que las están dos poniendo dosis. una tercera dosis también. Sí. Algunos, ¿verdad? sí. No todos. Bueno, Pero casi 100.000 personas se han puesto la segunda dosis. la tercera La OMS, la tercera dosis, la OMS tercera. dice que no, dice que no. que la hay gente que no se la, esperar. no se la ponga sin la recomendación de las autoridades sanitarias. Incluso la Pfizer. Ellos dicen sin la sí, autorización de las autoridades claro. sanitarias. Incluso el organismo norteamericano de salud, el control de Sí. la salud pública, rechazó un poco lo de la Pfizer, que hablaba de una tercera dosis que es refuerzo. Sí. Y decía que no, que había que investigar más todavía. Pero ya es un asunto un tanto hasta voluntario, tengo entendido. Y hay que ver si dentro de todo esto hay sectores tratando de hacer negocio, porque es posible que los laboratorios se estén tratando de hacer negocio. Claro, es posible porque esa es no, otra. porque detrás de esto hay un gran negocio también. Claro que sí, Hay hay un de gran todo, negocio. hay de todo, Claro. hay de todo. Pero fíjese, inclusive eso trae también una guerra de desinformación entre los laboratorios. Porque, por ejemplo, muchos quieren desacreditar la vacuna china, pero la vacuna china es una vacuna buena, en el sentido, no tiene la efectividad tan alta que esas otras, pero protege. Inclusive, uno se pone a investigar y se da cuenta con los criterios de los médicos y de los infectólogos que conocen de eso, Que si protege. que protege Doctor, muchísimo. mire, usted sabe lo que dijo esta semana Ronald Skews, que es el director de epidemiología, que en los primeros 12 o 13 días de julio le dieron la alta médica a más de 8.000 personas Sí. que fueron internados por COVID-19. Le dieron la alta médica antes del tiempo que se le daba tiempos atrás. Es decir, Exactamente. cuando no había Sí, una sí, cantidad de correcto. personas con la vacuna. Correcto, sí. Es decir, que las personas, si tienen las 2 vacunas, Sí. aunque contraiga el virus, sale más rápido Sí, porque- del centro médico. Claro. Y es posible que le dé una enfermedad más leve Claro. que cuando no tiene la vacuna. Yo vi un médico, observé un médico en una entrevista que le hicieron, conocido aquí, neumólogo, infectólogo. Sí. Dice él que esas personas que han tenido 2 vacunas, 2 dosis, y que han caído, que han muerto, era que tenían seriamente comprometido el sistema inmunológico. Claro. Porque tenían enfermedades ya tradicionales, ¿verdad? Que ya estaban muy Y debilitados. se podía morir con COVID o sin COVID. Efectivamente. Es así, y es claro, así. el COVID vino a desmoronarle más el sistema inmunológico. Claro. Pero que realmente una persona que tenga cierto control en su sistema inmune y que tenga su 2 dosis y que se cuide, la higiene, la mascarilla, es muy difícil que eso le suceda. ¿Entiendes? Muy difícil. Podría ser. Sí, y el que no tiene la vacuna es un ente multiplicador Esa es extraordinario del Bueno, virus. se ha llegado a afirmar, ese mismo médico en esa entrevista que le hicieron decía que las personas que están, ¿cómo le diría yo? Los que están contagiados, ¿verdad? Pero que les falta una vacuna, Sí. dice, o les falta una dosis, dice que son los que han creado esas variables, esa variante. O sea, las variantes se incuban ahí, porque no tiene sentido de que hayan variantes que son de lejísimos y de repente aparecen. Así que esos virus como que van evolucionando y mutan. Claro. Pero lo importante que se plantea es esto, vacunarse. Claro. Exacto, Yo vacunarse. creo que toda la población debe vacunarse. Sí, hombre, claro que sí. Hay que atender el llamado de las autoridades
que no es solamente el llamado de las autoridades dominicanas, es un llamado mundial de la OMS, de la OPS, de organismos internacionales, de los jefes de salud de diferentes países. Claro. Es decir, es que la vacuna es lo que se ha determinado que nos va a proteger del virus. Y además que es gratis. Gratis. Entonces hay que vacunarse. Claro. Entonces, por ejemplo, la República Dominicana es un país privilegiado, tenemos las vacunas suficientes hasta para colocarnos la tercera dosis. Entonces, vamos a vacunarnos y a seguir tomando las medidas de prevención. Y otra cosa importante que es bueno acotar aquí, que la República Dominicana tiene muchos flancos débiles por los posibles contagios. Tiene la gente que viene del exterior, tiene Haití, tiene el otro. Entonces, no tiene un control sobre su territorio. Entonces, hay que protegerse. Entonces, y la protección viene con la vacuna. Efectivamente. Así es que y las medidas no también, ¿verdad? pierdan tiempo, vamos a vacunarnos porque cuando pasemos el 70% de la cantidad de personas vacunadas, lograremos la inmunidad de rebaño, tendremos más libertades para salir, lógicamente, actuando con responsabilidad, lograremos reactivar la economía y la situación de los dominicanos va a cambiar. Vamos a la pausa. Es correcto. Uno de los temas más conflictivos es el tema del agua. Ante todo, en un país como el nuestro, que aunque es un país bendecido, ¿verdad?, con cursos de agua natural, ha ido perdiendo esa capacidad con el paso de los años. El aumento de la población, ¿verdad?, diríamos, el clima, el problema climático, la depredación, la deforestación, el conuquismo. Es una serie de, por ejemplo, la minería esta que no es metálica, diríamos, para construcción, grava, gravilla, etcétera, en las cuencas de los ríos. Entonces, el agua se ha convertido en un problema no solamente nacional, sino a nivel mundial. Porque el planeta, aunque le llaman planeta Tierra, pero la 3/4 parte del planeta es agua. Es agua, claro. Pero no es potable, es un agua marina. Entonces, el problema que tenemos nosotros aquí es que no tenemos una legislación clara y precisa, ¿verdad? Porque hay muchos intereses que están asociados de manera directa o indirecta al agua, incluyendo hasta ciertos tipos de cultivos que drenan fuertemente las fuentes de agua. Entonces, yo oía desde que era joven una máxima que decía, el agua es vida, no la desperdicies. Así es. Y eso ahora adquiere visos, diríamos, hasta de tragedia, porque no somos 3 millones ni 2 millones, somos más de 10 millones. Y con el vecino, que son 11, somos más de 22 millones de personas en una isla pequeña, en donde todo el mundo bebe de la misma fuente. Así es. O sea que yo creo que el Congreso tiene que ponerse las pilas y dejarse de estar dando tantas vueltas para aprobar esa legislación que habla sobre el particular. Usted sabe, doctor, que yo me alegré bastante en estos días que se realizó una reunión de los diferentes sectores que convergen en el sector agua en la República Dominicana. Y hay una persona responsable como de articular una mesa, ¿verdad?, del sector. Estaban discutiendo la necesidad de producir cambios importantes en el manejo del agua. Exacto. Y se anunció que ahora en julio iba a comenzar un plan, no ha comenzado, ¿verdad? Aquí anuncia muchísimos planes y no comienza. Y me alegré bastante porque eso, según lo que se anunció, va a implicar un buen manejo de los recursos hídricos, ¿verdad? Claro. Buen manejo de las aguas residuales, protección de nuestros ríos, etcétera, etcétera. Efectivamente. Mayores controles con la minería. Bueno, pero eso quedó en teorías y en una de las tantas comisiones y mesas que se crean. Pero como usted decía, hay un gran debate en el Congreso porque la ley de agua tiene más de 15 años dando vueltas en el Senado, en la Cámara de Diputados, y por los intereses no termina de aprobarse. No, claro. Y uno a veces dice, bueno, el agua, y no le presta atención. El ciudadano común no le presta atención. Y es uno de los recursos que debemos cuidar. Y además, donde más intereses se mueven. ¿Cierto? Aquí hay mucha gente usando el agua sin ningún tipo de costo. Exacto. Hay países en los que el agua que se utiliza para la producción de arroz hay que pagarla. Pero aquí claro nadie paga esa agua. Pero claro que sí. Aquí cualquiera te desvía un río y no pasa nada. O te depredan la cuenca de un río, o te instalan una presa de cola de una mina donde nace un río y te matan 2 o 3 ríos y no pasa nada. Todas esas cosas hay que regularlas. Yo le puedo decir que, por ejemplo, en el caso de Israel, me gusta mencionarlo, que es un país muy organizado. Israel tiene 24.000 kilómetros cuadrados oficialmente y 10.000 son un desierto. Y esa gente se convirtieron en magos de la escasez del agua. En Israel no se puede tener jardines, va a estar lavando carros en la calle, fregando, y eso es un desorden. Y aquí donde quiera se lava un carro con una manguera, hay una señora lavando una pared en la calle. Ellos inventaron el riego por goteo, que es que la cantidad exacta de agua que requiere para aprovecharla. Entonces, aquí todavía estamos a tiempo de comenzar a crear niveles de conciencia que la gente protege el agua que tiene y que
tome medidas para, además de protegerla, multiplicarla, reforestando la zona de Pero las creo que cuencas dijo, altas, los usted ríos. acaba de decir algo grave ahí, que hay mucha gente que utiliza el recurso agua sin pagarlo. Sí. Eso tiene que ser, el agua tiene que ser prioritaria para la vida de las personas. Sí. Pero tiene que entonces, el que la use para sus fines mercantiles o comerciales, que no está en contra de eso, pero que debe hacerlo de acuerdo Y a yo no estoy diciendo que se la cobren, pero porque No, porque se regule. quizás eso permite por lo menos venderte un arroz a un precio asequible. Quizás sea parte de un subsidio que tenga que poner el Estado, pero regulada. Pero recuerde el que dice el Regulada. refrán Y en popular. eso tiene que intervenir básicamente, tienen que intervenir las autoridades del sector agua. Y esta ley que se está discutiendo viene a reorganizarla. Claro. Viene a darle mayor nivel de eficiencia en el manejo. Pero recuerde la institucional. máxima popular que dice, a lo que nada nos cuesta, hagámosle fiesta. Sí, Entonces, pero eso lo vemos ahora. Sí. Entonces, en el futuro, Ah. eso que creemos que nada nos cuesta, será Sí. la desgracia para los que Ah, vivan pero en lógico, en para esta los parte mismos del que la están planeta. utilizando ahora Claro, también. claro que sí. Que no hay dónde Incluso escapar. está demostrado, doctor, está demostrado, avalado por investigaciones científicas, que zonas que hoy son altamente productivas Sí, serán desiertos Sí. en el futuro, claro que sí. porque el agua se está agotando. Efectivamente. Si no hay agua, ¿qué va a pasar? Le digo una Lo cosa. que es productivo se va a convertir en una zona que no será productiva y por la sequía se convertirá prácticamente en un desierto. Mire, hay países como en Chile, en una región en donde el agua se agotó, porque la convirtieron en una producción de aguacates. El aguacate es un ladrón del agua, Sí, como eso- dicen los mismos técnicos, eso un me ladrón dicen, del agua. Eso me dice. Oye, y hubo problemas. Yo vi un documental que pasaron por la televisión internacional que a mí me dio grima, como dice el pueblo, porque realmente tiene que haber controles, tiene que haber legislación, tiene que haber consecuencias. Sí. ¿Usted comprende? En esto el Congreso tiene que ponerse la pila con eso. No, y aquí no hay consecuencias y hay mucho temor de parte de las autoridades para tomar medidas. Sí, Por porque le ejemplo, temen. al parque, a la zona de Constanza, son tratados de intervenir 50.500 veces. Y con las empresas mineras no hay control. Le tienen miedo. Le No, tienen no solamente temor. miedo, también tienen complicidad. Claro. Porque hay sobornos también. No, imagínese. Sí, sí, hay de sí. todo. Entonces, De todo, sí. Usted ve que no hay la intención como de que aplicar medidas que realmente protejan el recurso natural. Claro. Lo que quieren proteger es el nivel de ingreso que va a llegar al Estado. Y eso Cierto. no es lo más importante. Claro. El ingreso es importante, pero no todo el dinero Claro que no. es bueno para Claro que un no, país. no. El dinero que vaya a entrar al Estado en desmedro de recursos de agua, que no entre. Que no entre. Porque lo vamos a necesitar, nos vamos a lamentar. Claro que sí. Señores, estamos llegando al final del programa. La semana que inicia va a estar muy centrada en los debates del Consejo Nacional de Magistratura para la elección de los jueces del Tribunal Superior Electoral. Esta semana comenzaron las entrevistas y concluirán, creo que a mediados o finales de la próxima semana. Así que en unos cuantos días tendremos ya un Tribunal Superior Electoral y el juicio Odebrecht y los remanentes, ¿verdad?, de la operación Medusa, sí. seguirán centrando la atención del país. El juicio Odebrecht que entra ya en la etapa final. Perfecto. Vamos a ver qué sale de ahí. Señores, muchísimas gracias por la atención prestada, la cordial invitación para el próximo domingo a la misma hora y por este canal. Buena suerte, buenos días.